52, verso 7. Solamente son textos que voy a usar de base de lo que vamos a hablar. Y luego vamos a ir a la historia. El libro del profeta Isaías, capítulo 52, verso 7. Después vamos a ir a Romanos, capítulo 10. Isaías 52, verso 7, dice así la palabra del Señor. La gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oiga bien, cuán hermosos son sobre los montes los pies, diga conmigo, los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 15, que prácticamente es en lo que utiliza este texto, lo hace de referencia al apóstol Pablo, cuando dice en Romanos 10, 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 13. Aquí vamos a desarrollar la historia del mensaje. Juan capítulo 13. Vamos a leerlo del 3 al 17, rapidito. Yo lo voy a leer porque sigue conmigo. Dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. 6, 7 y 8 vamos a abundar en ellos, así que ponga atención en ellos. Dice: entonces vino a Simón Pedro, y Pedro, el impulsivo, ya usted sabe, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, oiga bien, si no te lavaré, diga conmigo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, oiga esto, hermano, porque estas palabras están poderosas. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor eterno, Salvador, dueño, Señor de todas las cosas. Tú eres el maravilloso, tú eres el sublime,
tú eres nuestro Dios. Y tú, Jesús, eres nuestro Señor. Gracias por esta gran enseñanza que nos das y que hoy podemos impartirla una vez más a tu pueblo. Gracias por darnos la oportunidad de impartirla ayer. Los jóvenes de esta casa, yo sé que han sido marcados por esta experiencia. Para los que fue su primera experiencia, yo sé que vivirá en su corazón por todos los días de su vida en esta tierra. Yo sé que será de bendición para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros. Tu palabra en el día de hoy. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Quédese en Juan 13. Yo voy a traer una reflexión conforme a lo que Dios me dio. Mire, para poder comprender cada vez más nuestra relación con Jesucristo y con los demás creyentes y discípulos de Él, este acto de Jesús es simple en su ejecutoria, pero profunda en su enseñanza. Nuestro Señor Jesús nos dio una gran lección. El maestro convertido en esclavo. El Señor tomando el ministerio de la humillación. El superior tomando el lugar del inferior. El soberano se hizo el súbdito. Y Jesús quiso darnos la mayor demostración de servicio y eligió el acto más extremo. Oiga bien, voy a hablar un poco de eso. Para hacernos ver que hay realeza en el servicio y en la humildad. Y que así como Él hizo, deben ser todos los que son llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios, como lo dice Apocalipsis. Así que es interesante, hermanos, en esta gran enseñanza, cuando usted ve el trasfondo y ve los días de Jesús, vamos por lo menos allá, interesante, porque en las últimas semanas usted ve que en los discípulos, estoy hablando de los discípulos, comenzó a levantarse un espíritu de competencia. Estoy hablando de los discípulos. Un espíritu de autoexaltación, un espíritu de vanagloria, un espíritu de ego, un espíritu de autoritarismo. Trató de levantarse entre ellos, tanto así que cuando usted va a Lucas 22, 24, en esa misma noche, ¿sabe lo que dice Lucas 22, 24? Dice: entre ellos había una disputa de quién sería el mayor. Entre ellos. Así que interesante, porque la palabra disputa es contienda, es conflictos, ¿verdad? Entre ellos había un conflicto interno. Entre ellos había una disputa, había contienda interna de quién iba a ser aquel que iba a controlar a los demás. En la misma noche de la cena, cuando usted va un poquito más atrás, cuando Jesús habla de esa gran expresión que usted y yo conocemos, cuando Él tomó un niño y dijo: el que quiera el reino de los cielos, que quiere entrar, tiene que ser como un niño. Cuando usted busca el contexto y lo que antecede a ese momento que Jesús hace eso, es que vuelve la Biblia a decir en Lucas capítulo 9 que había una disputa entre ellos quién iba a ser el mayor. Y por eso es que en esos momentos Jesús hace la ilustración del niño. Así que no era de esa noche, ya ellos venían internamente entre ellos. ¿Quién va a ser el sucesor? ¿Quién va a ser el caballote aquí? ¿Quién va a ser el que va a controlarlos a los demás? Ay, ¿se dará eso en las iglesias de nuestros tiempos? Pero Jesús, como conoce los corazones y sabe quién es el que quiere algo de Dios para servir o para auto-orgullecerse o tener autoritarismo, esa palabra a mí me tuve que practicarla varias veces. ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que, como Dios, Jesús conoce los corazones? Jesús dijo, parece que lo de la ilustración de los niños no le bastó.
Pues voy a tener que hacer una ilustración mucho más, irme más al extremo para enseñarle quién verdaderamente es el que va a ser el mayor en el reino de los cielos. Y qué verdaderamente es lo que te hace grande en el reino del Señor. Y entonces vamos a esta gran historia, a esta gran lección que Jesús nos da y que está registrada en este libro de Juan, capítulo 13. Jesús quiere enseñarnos una lección de humildad y de servicio, asumiendo una de las tareas más bajas de un esclavo. Así que ya un esclavo de por sí era una situación difícil, era una situación, ¿verdad?, de inferioridad, era una situación donde dentro de la sociedad, ¿verdad?, se miraba con unos ojos muy diferentes. Era un esclavo, era un hombre que estaba para servir, era un hombre que estaba para que fuera mandado, era un hombre que estaba para que todo lo que le dijeran tenía que hacer, por el hecho de que era un esclavo. Pero dentro de su entorno como esclavo, la tarea más baja o la tarea, ¿verdad?, más humillante para él en ese sentido era la de lavar o limpiar los pies de todo el que llegaba a esa casa o ese hogar, porque ellos estaban para servir y estaban para limpiarle los pies a todos los que venían del camino o estaban siendo invitados a un hogar. Recuerda, hermano, en los tiempos de Jesús no había Nike, no había Clarks, no había Puma, no había Adidas, no había ¿cuál? Exacto, Floyd un zapato de eso vale más de 100 pesos, hermano, $100. Así que no había nada de eso, lo único que había era sandalias, punto. Sandalias, así que la gran mayoría de todos ellos, hombre o mujer, pues tenían sandalias y sus pies estaban desprovistos. No había brea, no había cemento en los caminos, no había medias, no había medias, ¿cómo se llaman? Las 11-11, Guille, las 11-11. Así que tras que no había, ¿verdad?, ese tipo de calzado, tampoco los caminos eran los mejores, Isabel. Eran caminos polvorientos, eran caminos pedregosos. Me imagino que llegaban con los pies hinchados, maltratados por las piedras, porque no había, ¿verdad?, no había aplanadora como para aplanar la brea de hoy en día. Así que carecían del modernismo que nosotros hoy tenemos y nos quejamos, ¿verdad? Pero así son las cosas. Y cuando llegaban de un extremo a otro, la mayoría de las veces Jesús caminaba. Jesús no tenía un carro como usted y yo, Jesús caminaba. Quizás en algunas ocasiones se montaba, ¿verdad?, burro, caballo, puede ser, ¿verdad? Pero la gran mayoría era. Así que cuando llegaba esa persona, pues por ética, por atención, por educación, el esclavo brindaba ese servicio, pero no dejaba de ser para él un servicio, ¿verdad?, humillante. Así que Jesús se va a los extremos para demostrarle la verdadera realeza y la grandeza en su reino. Por eso es que muchas veces yo digo, y tengo que dar un estudio de esto, que el reino de Jesús es el reino al revés. El que quiere ser el mayor tiene que ser el menor. El servicio, el que quiere misericordia tiene que ser misericordioso. Bienaventurados los pobres en espíritu. Todo es al revés. El que te da una cachetada, ponle tú también la otra. El que quiere ir una milla, ve tú con el 2. Es el reino al revés. El que quiera sacarte el ojo, no, ya no es ojo por ojo. El que te quiera sacar el ojo, tú tienes que orar por él, tú tienes que amarlo, tú tienes que bendecirlo. Ese es el reino al revés. Y ese es el reino del Señor en el que usted y yo estamos. Así que Jesús va a esta gran experiencia, esta gran lección. Vaya conmigo entonces, rapidito, entre el 3 y el 4 sabemos que se quita, vamos al 4, sobre todo, se levantó de la mesa. Ya Jesús, que conoce los corazones, tiene que prepararlos a ellos para que cuando Él se vaya, cuando Él parta de esta tierra, no queden con esa disensión entre ellos de quién iba a ser el mayor, quién iba a tomar el control. Así que Jesús prepara toda esta experiencia
para que les ayude a ellos en el futuro a entender que cada cual tiene su llamado, cada cual es parte importante en el reino de Dios, que cada cual tiene una tarea y una encomienda de Dios, y aquí no consiste en quién es mejor por lo que hace o por lo que Dios le encomienda, sino que todos somos uno en el Señor, porque todo es para la gloria de Dios y todo es para su reino. Así que dice el verso 4 que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, ¿verdad? O se la amarró en la cintura. Así que está haciendo todo este proceso, pone agua en un lebrillo, lo que usted y yo conocemos como una palangana hoy en día, ¿verdad? Y comenzó a hacer algo que los asombró a todos ellos. De momento ellos están allí, están todos reunidos, y de momento cuando empiezan a ver este acto de Jesús, ellos debieron haber quedado asombrados por la naturaleza, por lo que ellos sabían, lo que significaba lo que Jesús estaba haciendo. Así que obviamente cuando esto sucede, me imagino que Pedro ya estaba en su mente argumentando que le voy a zumbar a Jesús cuando venga donde mí, porque si él lo hace con los 11 a mí me deja tranquilo, yo no tengo problema, pero como venga para donde mí, estamos parafraseando lo que en nuestra mentalidad hoy en día nosotros, deja que venga donde, muchacho, ya yo le tengo la contestación. Todos somos iguales, nos parecemos. Deja que venga donde. Y es interesante porque cuando llega, mire cómo dice que cuando entonces comienza a hacerlo, y cuando viene a Simón Pedro, verso 6, vaya conmigo al 6. Cuando llegó donde Simón, obviamente ya Pedro tenía, ya tenía la bola en la mano, Cindy, para zumbarle a 100 por el medio del plato. Y le dijo, ¿cómo? Que tú me vas a lavar los pies a mí. Rápido, el Pedro impulsivo, el Pedro, ¿verdad? Que como muchos de nosotros manifestamos lo que siente y expresamos lo que a veces sentimos. ¿Cuántos se parecen al pastor? Hermano. Exacto, ¿verdad? Si el mundo explota, ¿verdad? Esa es la expresión. Si no lo digo, reviento. Esa es la introducción, ¿verdad? Ese es el preámbulo. Si no lo digo, reviento. Y Pedro, como era así, como usted y como yo, que si no decía las cosas reventaba, rápido expresa su sentir. Y lo primero que hace es que, obviamente, en su proceso, él se escandaliza. Él protesta, él hace objeción, ¿verdad? Porque muchos comentaristas dicen que obviamente su expresión fue de protesta, de objeción, inclusive hasta de orgullo. O sea, tú no me vas a hacer eso a mí. No. Quizás no tanto por lo que Jesús hacía, sino tanto porque él no quería que Jesús lo hiciera. Por las razones que fueran, y eso es lo que a veces nos pasa a muchos de nosotros. ¿Cuántos están contentos con sus pies? Sí, porque hay gente que no está contenta con sus pies. Tengo los dedos juntos, tengo los dedos chiquitos, tengo los dedos anchos, tengo los dedos juntos, tengo los dedos abiertos. Están así, están así. Uno es más largo que otro, ¿verdad? El medio es más largo que el otro. Y los pies son algo, ¿verdad? Los pies son algo que siempre como que tienen, ¿verdad? Siempre nos tienden a tener nosotros nuestras propias opiniones. Que nadie me toque el pie, que nadie me lo mire. Que nadie Exactamente. Así que interesante. Por las razones que fueran, Pedro obviamente objetó y protestó, porque sabía lo que representaba, pero Jesús le expresa una gran palabra que Pedro en parte logra entender, logra comprender un poco, y que desde el punto de vista de Pedro fue válido. Por eso obviamente después vemos la contrarreacción de Pedro, ¿verdad? A las palabras de Jesús. Dile que está a tu lado. Es que cuando Jesús te dice algo, tu mentalidad tiene que cambiar. Cuando Jesús te da una palabra y quizás tú no la entiendes de momento, pero Él sigue trabajando contigo, dile que está a tu lado. Vas a llegar el momento que lo que no entiendes lo vas a entender.
Lo que ahora no comprendes, lo vas a comprender. Y es precisamente lo que Jesús le dice. Jesús le responde cuando él le dice, tú me vas a lavar los pies a mí. No, yo no voy a permitir eso jamás. ¿Sabe lo que le dice Jesús? Jesús no va tirándole piedras, Jesús no va regañándolo como hay. Dile que está a tu lado, esa es la diferencia de un buen líder. Que en vez de regañar, en vez de aislar, trabaja con la gente. Mira, lo que pasa es que déjame ir por paso. Y cuando Pedro objeta, cuando Pedro protesta, mire la reacción de Jesús o la contestación de Jesús. Verso 7. Jesús le dice, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Más lo entenderás después. Obviamente, todavía Pedro está en ese proceso, porque obviamente no lo está entendiendo, no lo está comprendiendo. Jesús está conociendo su corazón y Jesús le dice, tú no lo vas a comprender ahora, pero lo entenderás después. Pedro entonces reacciona y dice, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús tiene que entonces ir un poco más profundo. Tiene que pasar del Liber One. ¿Cuántos juegan PlayStation aquí? O sea, eso es muy bien. Y siempre te dan el Liber One, ¿verdad? Para que tú vayas poquito a poco. Pues Jesús dijo, vas a tener que darle el Liber 5, vas a tener que subirlo al nivel 5. Para que aunque sea en los fuertes reacciones. Así que Jesús le dice, bueno, si no te lavas, no tendrás parte. Obviamente son palabras mayores, porque Pedro pudiera ser lo que era, pudiera ser impulsivo, pudiera ser protestón, pudiera ser quejoso, pudiera ser de los que eran unos intrépidos y unos entregados, pero algo tenía Pedro, era una pasión por Jesús, era una pasión por el Señor, que nada más él poder imaginar que no iba a tener parte con Jesús, eso lo estremeció. Eso dijo, no, espérate, si esto es, espérate, déjame analizar. Jesús dijo, te voy a dar un tiempito. Y parece que Pedro dijo, espérate, esto parece que es Grandes Ligas, yo no lo estaba viendo así. Porque dile que está a tu lado, cuando Jesús haga algo contigo, dile, ayúdame a predicar, dile, cuando Jesús está trabajando contigo y tú no lo entiendas ni lo comprendas, dile que está a tu lado, tranquilo porque es para tu bendición, tranquilo porque aunque no lo entiendas ni lo comprendas, es para algo grande, es para algo maravilloso, es para manifestar su gloria en ti, es porque lo que tú no ves, Él está viendo lo que Él quiere que tú veas, pero no lo ves, pero en el proceso lo vas a ver. Así que dile, deja que el Señor haga contigo lo que Él quiera, aunque no lo entienda ni lo comprenda. Así que Jesús le dice, si no te lavas, no vas a tener parte conmigo. Así que Jesús lo que le está diciendo es básicamente varias cosas. Número uno, que el requisito previo para ser un buen servidor, que el requisito previo para ser un buen discípulo, que el requisito previo para ser un buen seguidor de Cristo, tiene que haber en él una vida de servicio y una vida de humildad. Sin eso usted podrá tener el ministerio más grande del mundo, pero para Dios usted está lejos de él, porque el salmista lo dice, Dios mira de lejos al altivo, más atiende al humilde. Así que usted podrá tener lo que pueda tener, pero sin esos dos son prerequisitos para que usted tenga parte en este asunto. Pedro lo pudo entender. Cuando usted ve la historia de Pedro más adelante en el libro de los Hechos, viene uno con una intención. Usted conoce la historia, Simón el Malo. Cuando ve que Pedro está lleno del poder del Espíritu Santo, manifestando cosas poderosas, él tenía su truquito, ¿verdad? Él engañaba a la gente con sus magias y con sus trucos. Y cuando ve que Pedro tiene algo poderoso, que los truquitos de él no le llegan ni a los tobillos, él dice, espérate, yo quiero lo que tú tienes.
Y él le dijo, bueno, no hay problema. No, pero si tú quieres te lo compro. ¿Cuánto cuesta eso? Porque yo lo que lo quiero tener es para seguir impresionando. Porque sé que si te lo compro en tanto, yo recupero. Ay. Y Pedro en el espíritu le dijo, ¿sabes qué? Perezca tu orgullo, perezca tu altivez, porque tú lo que quieres es para tu propio bien, para lucrarte. Tú lo que eres es un ambicioso. Perezca tu altivez, tu orgullo, porque esto no es para los que quieren tenerlo por interés propio. Esto es para los que quieren que la gloria de Dios sea manifiesta, y se vive en servicio, se vive en humildad, sabiendo que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Así que es interesante las palabras que Pedro le dice al mago. Le dice, tú no tienes parte en este asunto. Así que las mismas palabras que Jesús le dijo, yo no sé si quiero llevarlo a eso, de que Pedro se acordó de lo que le dijo Jesús. Tú no tienes parte conmigo si tú no te dejas lavar. Es lo que le está diciendo a Simón. Déjame decirte, todo el que tenga ambición, todo el que no lo haga por humildad, todo el que no lo haga por servir a los demás, no tiene parte en este asunto. Porque los que están en este asunto son los que viven una vida recta, son los que viven una vida para agradar a Dios. Porque esto no es cuestión de tener parte para tener un buen ministerio, para tener un buen título. Yo no sé si tú estás entendiendo. Tener parte no es tener un gran ministerio, no es tener un título, no es tener una posición, no es tener un talento. Tener parte en el reino de Dios y tener parte en las cosas del Señor es vivir una vida aprobada por Él en el servicio y en la humildad para su vida. Así que, interesante. La palabra aparte, tuve que ir a la original. ¿De qué dijo, qué quiso decir Jesús cuando le dijo, tú no tienes parte en este asunto? O no tendrás parte conmigo. Me fui al original, hermano. La palabra parte en el original griego significa, o viene del meros, significa tener una parte de algo. Tener participación o tener un lugar con algo. Así que Jesús le está diciendo, si tú no te dejas lavar, en otras palabras, está diciendo, tú no vas a tener participación en mi reino. Por eso es que Pedro reacciona, porque Pedro entendió en parte por dónde venía Jesús. Jesús lo que le está diciendo en otras palabras, y Pedro está interpretando en parte lo que Jesús le está diciendo. Si tú no te dejas lavar, ¿sabes qué? Tú no vas a tener lugar conmigo. Tú no vas a tener lugar en mi reino. Tú no vas a tener participación en mi ministerio, ni en lo que yo he encomendado de parte del Padre para ti. Tú no vas a tener parte. Tú no vas a estar a mi lado. Así que Pedro dijo, espérate, si esto es cuestión de esto, hasta ahí llegó. Entonces sí que la cosa cambia. Por eso es que él entonces reacciona y le dice, no solo mis pies. Si eso es cuestión de que no voy a tener parte contigo, si eso es cuestión de que no voy a tener un lugar contigo, si eso es cuestión de que yo no voy a estar contigo, ni voy a ser parte de los beneficios y las bendiciones que esto conlleva, pues entonces no hay problema. Yo me dejo lavar las manos, los pies, la cabeza. Porque la otra parte es eso. Jesús le está diciendo también, no vas a poder participar de mis bendiciones. Y dile que está a tu lado, lamentablemente, dile que está a tu lado. Lamentablemente, hay bendiciones que están reservadas y que no se desatarán en ti si no hay en ti servicio ni humildad. Hay bendiciones que se van a quedar ahí. Y hasta que tú no llegues a ese proceso de que en vez de que sirvas, en vez de servir, que te sirva, hay bendiciones que no van a ser desatadas, porque van a requerir servicio y humildad. De otra manera no podrán ser. Así que Jesús lo que le está diciendo, en otras palabras, es que los que son limpios son los que pueden andar en sus. Por eso el título de esta reflexión
es que para andar en este camino debes mantener tus pies limpios. ¿Cómo mantenemos nuestros pies limpios? Eso es parte de lo que vamos a hablar más adelante. Así que interesante, hermanos. Son los que tienen un limpio andar, un limpio corazón en el sentido de la vida, ¿verdad? Los pies representan en esta ocasión la vida, tu corazón, tu sentir, todo tu ser. Es interesante porque David lo entendió. A pesar de todo, es interesante. Cuando usted va al Salmo 51, vaya conmigo al Salmo 51 rápidamente. David entendió lo que Pedro en parte estaba entendiendo. Recuerde que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Si algo tenía David, es que era humilde delante de Dios. Si algo tenía David, es que sabía cómo llamar la atención de Dios por su humildad. Él sabía, yo no sé, el Espíritu le dio una capacidad a este hombre para poder conectar la misericordia de Dios y alar y desatar las bendiciones de Dios a través de la humildad y de la humillación, que él no reparaba en humillarse al extremo cuando él hacía algo mal. Y cuando usted va al Salmo 51, mire qué interesante, rapidito. El Salmo 51 es la oración de David luego de que el profeta Natán va y le dice: tú estás delante de Dios mal, tú hiciste algo malo, de hecho quebraste 5 de los 10 mandamientos con lo que hiciste. No matarás, no adulterarás, no cometerás falso testimonio. De los 10 mandamientos que David sabía, 5 los quebrantó en ese hecho. Y cuando recibe la palabra del Señor a través del profeta, este hombre escribe esta oración poderosa de arrepentimiento y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire lo primero que dice. Lo primero que él interpreta es: yo estoy sucio, yo estoy contaminado, yo pasé por el charco y el fango del pecado. Lo primero que necesito de ti antes de seguir este asunto es, verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que lo primero que él sabe es que está sucio, está contaminado y necesita un lavado. Necesita ser limpio, necesita ser lavado. Pero vaya conmigo al verso 7. El verso 7 es un texto interesante, porque aprendí algo y lo quiero impartir con ustedes, para que usted vea que uno siga aprendiendo tantas cosas día a día. Mire, verso 7. No sabía nada David que está ahí. Sandra, este hombre sí que sabía cómo alar la misericordia de Dios, Rosa. Interesante, él dice: purifícame, ¿con qué? ¿Por qué él dice eso? Hoy lo pude entender mejor. Tenía una razón. Este David era un hombre, sabía cómo apelar a Dios, la misericordia. Purifícame con hisopo, Cindy. ¿Usted sabe por qué David dice eso? El hisopo era una hierba que para ese entonces, en la mentalidad de David, ya sabía para qué era. Era símbolo de que en los rituales era símbolo de pureza, era símbolo de limpieza. Eran unas hierbas que se hacían manojos o matojos o ramos o ramas enramadas para poder limpiar. Pero descubrí algo más poderoso, que David tenía que saberlo, Pablo. Y David tenía que saber que representaba el hisopo. Cuando usted va por primera vez a la Biblia y se menciona el hisopo, es cuando Dios le dice al pueblo: yo los voy a proteger a ustedes de la muerte cuando pase el ángel de la muerte sobre sus casas. Ay. ¿Se acuerdan de esa noche? Dios le dice: yo voy a hacer algo. Yo voy a hacer que el ángel de la muerte no toque sus casas. Y ustedes, en el dintel de sus puertas, ustedes lo van a untar con sangre. Pero ¿sabe lo que le dijo Dios? Ustedes van a coger un manojo de hisopo. Para los que no sabían, ¿usted sabe con qué fue que se
roció la sangre del dintel de la puerta para que el ángel de la muerte no entrara, con un manojo de hisopo. Lo metieron en la sangre y todo ese ramo de hisopo ellos lo marcaban en las puertas de su casa, y la Biblia dice que esa noche el ángel de la muerte, cuando pasaba y veía la sangre, no tocaba esa casa. Así que David, este hombre, sabía cómo hablar la misericordia de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo? Purifícame con aquel manojo que un día tú le dijiste al pueblo que se untaba en la puerta. Eso es lo que le está... yo no sé si usted está entendiendo. Yo sé que Omaira se goza, yo me gozo, porque cuando usted puede ver más allá de lo que usted lee, David lo que le está diciendo, aquella rama que tú escogiste para que aquella sangre lo cubriera de la muerte, del pecado, del juicio y de la condenación, no nos tocara. Yo necesito que ese hisopo, que ese canto de rama me cubra con tu sangre, para que la muerte, ni el juicio, ni la condenación entre a mi vida. De David. No, este David era un hombre. Eso no está ahí por casualidad, hermano. David sabía cómo acordarle a Dios la misericordia. Y apelaba a la historia de ellos. Purifícame con hisopo. Ahora, la otra parte del hisopo, ¿sabe cuál era? Que el mero hecho no era lavarlo y limpiarlo. Era el sentido, no tanto era el sentido de que muchas veces se limpiaba. Yo no sé si entendió. Yo no sé si entendió. O sea, yo no estaba en esos tiempos, pero por lo menos la historia y los libros lo dicen. ¿Cómo se lavaba antes? Aguayo, en los ríos. Ahora la lavadora lo hace todo. Pero la historia dice que antes cogían toda esa ropa y para que estuviera limpia tenían que pasarla por las piedras, por el trapiche, darle cantazo. Yo no sé si tú entiendes. Mira, si el proceso para que tú veas a Dios te va a dar cantazo, con el hecho de que seas limpio y sea lavado, recíbelo en el nombre del Señor, porque es para tu bien. A veces queremos, Señor, perdóname, ya se acabó. No, son así. Te tiene que doler. Te tiene que estremecer y compungir lo que tú haces delante de Dios, que a Él no le agrada ni la prueba. Así que Él decía, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Me faltó tiempo para poder traer una ilustración de lo que es la nieve. Usted sabe que la nieve es una partícula específica que hace una forma. Me faltó tiempo para traer quizás una ilustración y aplicarla a la vida cristiana. En la próxima lo hago. Así que interesante, el salmista lo decía, lo entendía. Y Pedro lo está entendiendo en el sentido, vamos a Juan. Le tengo que traer eso nada más para impartir lo que aprendí. Pedro lo está entendiendo en el proceso y Pedro lo que está entendiendo es, si yo estoy corriendo el peligro de perder mi llamado, si yo estoy corriendo el peligro de perder el plan de Dios en mi vida, pues yo tengo que romper. Yo tengo que dejar que Él lo haga, aunque no lo entienda, aunque mi mente no lo esté procesando como yo quiero, aunque todavía no haya luz en el camino, aunque yo no sé cómo puedo interpretar esto. Yo voy a dejar y voy a confiar en Él, porque lo que Él hace, yo sé que Él sabe lo que está haciendo. Así que, interesante. Por eso usted puede ver varios textos. Mire, rapidito, escríbalo porque yo lo voy a decir para que no vaya conmigo. Primera, Tito 3:5, por ejemplo. Mire lo que dice Tito 3:5. Lo de esto del lavamiento y de purificarse, muchas palabras, muchos escritos en el Nuevo Testamento dan alusión a eso. Mire, por ejemplo, Tito 3, del 3 al 5. Mire lo que dice Tito.
Tito 3. Cierto, ese gato. 3 al 5, aquí que me lo lean, porque yo. Oiga, Omaira, dilo. Amén. Por el lavamiento de qué? De la renovación, de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así que Tito aluda a un lavamiento que ha habido en nosotros para regenerarnos, para renovarnos. Mire, primera de Juan 1:9, aquí lo tengo. Mire lo que dice. Dice, y si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago 4:8 también alude a esto del lavamiento en nuestra vida, en nuestro ser. Dice 4:8 Santiago, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Y segunda de Corintios 7:1, solamente son algunos que he querido escoger de diferentes libros y diferentes epístolas para que vea que la idea siempre estuvo, el ser limpios, el ser lavados, el ser purificados en nuestro ser. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses 3:1-4, y con eso voy a terminar. En resumen, voy a terminar con los textos porque lo que viene es algo poderoso. Mire, Colosenses 3:4. Mira lo que dice. Pablo lo resume de esta manera. Colosenses 3, del 1-4. Mira lo que dice. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las cosas en la mira de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que él está haciendo un paralelismo del que está limpio y del que está contaminado. El que está limpio tiene que seguir mirando ¿qué? Las cosas de arriba, porque para eso ha sido limpio. Pero el que está contaminado va a seguir viviendo una vida que está lejos de Dios. Y por eso dice, la ira de Dios está sobre ellos. ¿En qué sentido? En que la condenación, hasta que no sean limpios, no puede haber la regeneración. Amén. Así que dile al que está a tu izquierda y a tu derecha, dile, busca tu parte, pero busca la mejor parte, para que puedas heredar todo lo que está reservado para sus fieles. Apocalipsis 21:6, mire lo que dice. Hablando ahora de la parte, mire qué interesante. Lo que quiero es que usted vea que no hay casualidades. Apocalipsis 21:6, mire lo que dice. Y me dijo, estas palabras son fieles. No, 21:6. Dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere hambre y sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que, sin embargo, mire el 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ¿qué dice? Tendrán
su parte. Sabes que todos van a tener una parte. Ahora, está en cada uno de nosotros qué parte al fin de nuestros días es la que vamos a recibir. Si la parte de estar en el reino de Dios o la parte que tendrán todos los que rechazaron a Dios y al Señor un día. Van a tener su parte, pero lamentablemente, miren dónde van a tener su parte. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Así que todos tendremos una parte. O la parte de estar con el Señor, o la parte de estar lejos de Dios. Así que hay varias razones por las cuales nuestros pies pueden tener suciedad o ensuciarse rapidito. Número uno es peregrinar. Yo le decía esto a los jóvenes ayer. Hay razones por las cuales se ensucian nuestros pies continuamente. Número uno, el peregrinar de este mundo. Juan dijo, el que ama este mundo es enemigo de Dios. Así que el que ama este mundo va a tener sus pies continuamente contaminados. Número dos, nuestra propia naturaleza. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de vuestra propia concupiscencia, de tu propia naturaleza carnal, hace y te lleva a que tus pies se ensucien. Cuando hablo de pies, usted sabe la referencia y la ilustración a tu vida. Número tres, y esta es la más dura y la más lamentable, cuando dejas que entre tu semejante permita que tus pies se contaminen. Le voy a dar varios ejemplos de la Biblia. Pedro, en una ocasión que le dijo a Jesús, no vayas a la cruz. ¿Sabe lo que estaba tratando en ese momento, esa expresión de hacer de Jesús? Que sus pies se contaminaron. Judas lo traicionó. Así que estaba tratando de que sus pies se contaminaran. ¿En qué sentido? Que Jesús se hubiese levantado un rencor, el deseo de vengarse. ¿Me va entendiendo? Es cuando otro, por alguna razón, tú permites, porque ese es el más duro, ese es el más, o el menos que tú esperas, y es el que quizás más tus pies. Porque quizás del mundo tú dices, yo sé que eso está mal delante de Dios, y te cuida. Quizás de tu propia naturaleza, tú la combates metiéndote en el espíritu. Pero cuando tu amigo te traiciona, sin embargo, me encanta la palabra de Jesús cuando tú la lo traicionas. Si usted busca a Juan, Jesús siempre lo trató de... Cuando Jesús lo traiciona, ¿sabe lo que Jesús le dijo? Amigo, ¿a qué amigo? Búscalo, vea. Lo trató de amigo. Le dijo, lo que tú estás haciendo, no te preocupes. Yo tengo que velar que mis pies no se contaminen por lo que tú has hecho. Y yo creo que esa es una de las cosas más duras en nosotros. Cuando tenemos que tratar de que lo que... Ay, esto está llegando del cielo. Cuando lo que hace mi hermano, cuando lo que hace el que yo quiero y el que yo amo, me hace algo de tal manera que trate de una raíz de rencor ensuciar mis pies. Cuando una raíz de venganza trate de ensuciar mis pies. Cuando una raíz de reproche, una raíz de ira, una raíz... yo no sé si usted va entendiendo. Porque esas son las zorras pequeñas que entran y nos dañan la vida. Esas son las partículas pequeñas que pensamos que no nos hacen daño en los pies y son los que a última hora son las más que se quedan pegadas y las que vas a tener que zapatear porque están incrustadas en tus pies y necesitas que el hisopo venga a restregarlas porque las has dejado ahí mucho tiempo. ¿Sabe lo que hace el fango? Esto me está llegando al cielo, esto no está ahí. ¿Qué pasa con el fango cuando usted se enfanga? Mientras más tiempo usted lo deja, mientras más tiempo tú lo dejas, más se va secando, más se va secando, y ya una simple agüita no lo va a sacar. Vas a tener que buscar el hisopo, vas a tener que buscar un paño y restregar
no, y no vas a restregar para que no lo veas de lejos, porque si se queda un cantito todavía hay que seguir restregando para que quede limpio. Y muchas veces llegan en lo menos que esperan. El mismo Jacobo y Juan, el discípulo amado. Le estoy dando ejemplos bíblicos de Jesús. En un momento llegaron a una ciudad y como la gente estaba tan incrédula, Juan, el discípulo amado, hermano, el discípulo, el que habla del amor, primera y segunda y tercera, Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Él tuvo que también restregar sus pies para poder escribir esas tres epístolas que escribió, porque cuando llegaron, el chamaquito al fin, ya vino, llegaron, era el menor de todos. Se dice que tenía entre 17 años Juan cuando Cristo murió. Sí, era un chamaquito, fíjate. Llegó a la ciudad misma y como la gente estaba incrédula, dijo: Jesús, tacho, ya tengo lo que vamos a hacer. Vamos a descender fuego como Elías, que cogió y quemó a toda aquella gente. Como no creen en ti, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees si mandamos oramos, hermano, oramos? Le dijo: Jesús, vamos a pedir que descienda fuego y consuma a todos estos incrédulos. Jesús le dijo: ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Chamaquito, voy a tener que pasarte el hisopo porque se te pegó algo que hay que restregarte para que después, yo no sé, para que después puedas escribir de mí 3 cartas diciendo: Dios es amor. Bueno, me está encantando porque esto está llegando del cielo. Así que importante, interesante, que Jesús le da esta enseñanza. Las 12 menos 5, tengo 5 minutos. Me voy a la conclusión, déjame leer la conclusión. Mire, Jesús le da esta enseñanza. Jesús le da esta enseñanza para que entre ellos y entre nosotros seamos instrumentos de Dios para embellecer los pies de los hijos y los siervos, para que andemos en este camino como verdaderos hijos y discípulos de Dios. Así que en este acto, lo importante no es la razón por la que se ensuciaron. Eso no te compete a ti, ni me compete a mí. Bueno, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a él? Bueno, por eso es que está así. No, mire, hermano, Dios no te llamó a hacer. Dios no te llamó a ti a juzgar. Dile a alguien que está llegando. Dios no te llamó a juzgar. Dios te llamó a limpiar. Dios te llamó a lavar. Dios te llamó a restaurar. Dios te llamó a servir. Ve, ¿qué te pasó? ¿Tienes los pies sucios? No me importa, I don't care. Ven, que quiero limpiarte los pies para que seas limpio, para que seas renovado nuevamente. Es para que todos estemos limpios los unos a los otros. Así que el lavatorio o lavado de pies representa la necesidad continua de tratar con la suciedad que proviene del mundo, que proviene del pecado, que proviene de nuestra propia naturaleza, que siempre estamos rodeados de ellos. Es algo continuo, pero debemos estar en la disposición de lavarlos los unos a los otros para mantenerlos limpios y mantener, que fue una de las enseñanzas que Jesús quiso aquí, mantener la unidad, de decirle: ustedes son iguales, ustedes deben hacerlo los unos a los otros. ¿Para qué los unos a los otros? Para que nadie diga: yo voy a hacer a mí, pero yo no lo voy a hacer a ti. Y eso lo que implica es: yo soy mejor que tú. Así que como nadie es mejor que nadie, tú lo haces conmigo. Ese es el sentido de igualdad en la unidad. Así que interesante, nos llama el Señor y nos invita a ser servidores los unos a los otros y servidores de la humanidad, e ignorar los deseos y tentaciones de engrandecimiento propio. Hoy oímos la voz del Señor. No voy a ir para atrás, yo voy a dejar lo que se quedó. Yo creo que ya el Señor trajo lo que quería traer. Pero me encantó esta oración final. Oiga bien, hoy todavía oímos la voz de Jesucristo en este acto
de lavar los pies a los discípulos, decirnos, esto está profundo, sea, sirva, ame, viva. Tengo algo antes que va a ser póngase en pie, hermano. Ahora, créanme que yo quería hacer un lavatorio de pie aquí. De hecho, les di a los jóvenes, no le digan caso.